que me acompañen en sus Biblias al libro de Habacuc. Y me acompaña, no vamos a leer todo el libro porque son 3 capítulos, pero vamos a predicar todo el libro. Así que vamos a leer solamente una porción del libro de Habacuc. Acompáñame de pie en el capítulo 1. Y vamos a leer solamente los primeros 4. Los primeros 5 versículos. Vamos a dar lectura. Primeros 5 versículos del capítulo 1 de Habacuc. ¿Ok? Hoy va a ser un tanto diferente, porque hoy no vamos a predicar una porción, no vamos a predicar un capítulo, vamos a predicar un libro completo. Así que usted tiene que orar por su pastor para que antes de 2 horas haya terminado. No, son bromas. Son bromas. Dice así la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 1, versículo 1 al 5. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia. Sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Oremos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia en esta mañana para pedirte que tú me dirijas conforme a tu sabiduría y tu gracia, Señor. Que me permita, Señor, ser claro, preciso y eficaz comunicando el mensaje de tu palabra, Señor, a esta tu iglesia y a aquellos que nos escuchan, Señor. Te ruego, Padre amado, que tú abras los oídos espirituales de aquellos que están en medio nuestro, que tú convenzas corazones de todo pecado, Señor, de toda justicia, y que puedan mirar a Cristo con fe, Señor. El único de quien proviene nuestra fuerza y nuestra salvación. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. En un inicio pensé que iba a predicar a Habacuc en 2 partes o en 3 partes, pero luego de haberlo estudiado y meditado y haber escuchado cómo otros pastores también predican este libro, decidí que lo mejor era predicarlo en un solo sermón que nos permita ver todo el panorama completo de este corto libro que ya nosotros hemos estudiado anteriormente aquí en la iglesia y que ustedes también, si usted no lo ha estudiado, puede estudiarlo. Todos nosotros, en cierta medida, tenemos una conciencia de lo que es justo y de lo que es injusto, ¿cierto? Usted pecó, usted dice, la verdad que eso está injusto, eso es injusto, eso no es justo. De hecho, y si usted es como yo soy de las personas que me molesto, no me gusta ver injusticia. Rápido siento que me sube como un calentón por los pies y me llega hasta las orejas. Y muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que gente tan mala siempre termine saliéndose con la suya? ¿Cómo gente tan mala a la hora de la verdad no se haga justicia? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Yo me la he hecho. Y en este sermón, en este libro de Habacuc, nosotros vemos que Habacuc también se hace la misma pregunta que nosotros. ¿Cómo es posible que los malvados se salgan con la suya? ¿Cómo es que haya injusticia y Dios, tú no estés trayéndolos a justicia delante de ti? Pero cuando Habacuc trae esta pregunta delante del Señor, Dios le trae una contestación que es más difícil que la misma pregunta. Cuando se da el ministerio de Habacuc, se da a finales del siglo 7 antes de Cristo, probablemente entre los años 612 y 609 antes de Cristo. Esto durante el reinado del rey Josías. El rey Josías
Es parte del linaje de David y fue uno de los reyes que trató de imponer una reforma religiosa luego de haber encontrado en el templo el libro de la ley. Anteriormente a eso, los reyes que habían habido eran tan malos que el pueblo de Judá estaba completamente pervertido. No había justicia, había violencia, había idolatría, altares por todos lados. Y cuando Josías impulsa esta reforma religiosa, luego de haber encontrado el libro de la ley, él se propone destruir los altares paganos que hay dentro del pueblo y volver la adoración al Señor. Pero lamentablemente esta transformación fue muy liviana o pasajera. No hubo un cambio profundo en el corazón del pueblo de Judá. La gente siguió viviendo en la misma manera, continuaba la injusticia, continuaba la violencia y la idolatría. Y cuando muere Josías en el año 609, el pueblo rápidamente cae sumido en la violencia, en la maldad. Y es en medio de esta maldad que está pasando, este pueblo que está violento, que Habacuc está viviendo, y él se hace esta pregunta: Señor, ¿cómo es posible que tú estés permitiendo que este pueblo esté tan sumido en maldad, en violencia, en injusticia? Y la contestación de Dios para Habacuc se da por medio de una visión. Que a diferencia de otros libros, de otros profetas, donde Dios le da un mensaje y vas a decir esto y vas a proclamar esto, a Habacuc simplemente Dios le dio una visión para que él comunicara lo que él estaba viendo dentro de la visión. ¿Qué es lo que vemos? Por eso empieza oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc, que es el mensaje que él recibió de parte de Dios mientras tuvo esta visión. Lo interesante de esta visión es que cuando Habacuc se ve en la visión, que él está clamando a Dios por justicia, Dios trae una respuesta a Habacuc que provoca todavía una pregunta más profunda. Señor, ¿cómo es posible que tú, siendo un Dios santo, vas a usar a una gente más mala que nosotros para traernos a justicia? Esa es la pregunta que Habacuc se hace dentro de esta situación. Pero dentro de la conversación o dentro de la visión y esta conversación que se da entre Dios y Habacuc, que es básicamente lo que se ve en la visión, Dios le revela una verdad que va a transformar la perspectiva de Habacuc. Y es que aunque a veces los caminos de Dios son incomprensibles, para nosotros no tienen entendimiento, que parece que las circunstancias son completamente contrarias, todavía Dios le dice a Habacuc: el justo por la fe vivirá. Y es lo que nos lleva entonces al título de nuestro sermón de esta mañana, y es la respuesta de Dios a la queja del hombre. La respuesta de Dios a la queja del hombre: el justo por la fe vivirá. Los primeros 4 versículos nos muestran entonces la primera queja de Habacuc hacia Dios. Yo la resumí: ¿hasta cuándo clamaré y no me escucharás? Esa es la primera queja que presenta Habacuc. Y es que, como bien le dije, este pueblo se encuentra viviendo en violencia. Y él le dice en el versículo 3: ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. O sea, Señor, las cosas están malas. La gente está haciendo lo que quiera. No hay justicia, ni siquiera en los tribunales. ¿Cómo tú, por favor, me haces ver todas estas cosas, Señor? ¿Cómo es posible que estemos viviendo de esta manera? Y nosotros a veces nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo es posible, Señor, que ni siquiera en los tribunales haya justicia? Y yo decía, la verdad que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No, es la respuesta natural del hombre caído, que actúa mal, que actúa violento, que actúa sin injusticia. Y a lo largo del tiempo parece que hay una premisa que decimos que siempre los malos se salen con la suya. Incluso cuando nosotros miramos y observamos el país de Puerto Rico, cuyo escudo
tiene una Biblia y un cordero, pareciese que eso de nada sirve, porque no le recuerda nada acerca de cuál debe ser el patrón de justicia dentro del país. Vemos viejos que están sufriendo en sus casas solos, gente que a veces muere en los hospitales y ningún familiar los reclama. Vemos personas matándose, asaltándose los unos a los otros. Vemos mujeres que van a lugares para que les maten a sus criaturas. Y usted dice, wow, Señor, esa es la violencia que nosotros estamos viviendo en este país. La gente se mata por puro placer, se matan porque el vecino me está mirando desde el techo. Se matan porque quiero robarle un carro. Cosas que uno dice son estúpidas. Ese es el tiempo en que vivimos, un tiempo malo igual que el de Habacuc. Y Habacuc le dice al Señor, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Y el Señor entonces responde a Habacuc. Pero la respuesta de Dios a la queja de Habacuc es, asómbrate que yo voy a hacer algo. Asómbrate que tú vas a ver. Ahí me acordé como mi mamá me decía, sigue así que te vas a saber quién soy yo. Y uno no sabe si la respuesta de Dios es más difícil que la queja misma. Usted espera, ¿verdad?, que suceda algo, pero la respuesta de Dios, asómbrate, no te preocupes que yo voy a actuar. Y mire cuál es la respuesta de Dios a Habacuc. Yo voy a levantar a los caldeos, que son una nación cruel y presurosa, para que los destruya a todos ustedes, para que los tome cautivos, para que escarnezca a sus reyes, para que se burle de ellos y los aplaste como un huracán. Esa es la respuesta de Dios para Habacuc ante la injusticia. ¿Usted entiende? O sea, Judá, el pueblo de Dios, está viviendo en violencia dentro de ellos mismos. Habacuc le dice, Señor, por favor, haz algo, porque este país está muy violento. Y dice, no te preocupes, que yo voy a levantar a los caldeos y los voy a enviar para que les pasen por encima, le den una escarpiza y los dejen hecho canto. Se los lleven cautivos y no quede nada de ustedes. Es como si ahora nosotros, que estamos pasando un tiempo violento en Puerto Rico, donde no hay justicia, decimos, Señor, por favor, trae justicia a Puerto Rico y diga, no te preocupes, que yo voy a enviar un pueblo de estos más malos que ustedes, que va a venir a Puerto Rico y le va a tirar 4 bombas y los va a dejar hecho canto. ¿Cuánto usted diría? Ay, Dios mío, Señor, pero de verdad, yo mejor no me hubiera quejado, me hubiera quedado mejor calladito y tranquilo que yo me la resuelvo acá, ¿verdad? Eso es lo que naturalmente como hombre nosotros hubiéramos pensado. Esta no era la respuesta que Habacuc esperaba. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, muy sencillo, vamos a seguir leyendo. En los versículos desde el 5 hasta el 11 vemos la descripción de cómo es el pueblo de los caldeos. Los caldeos, para que usted tenga en consideración qué pueblo era el pueblo que más adelante se convertiría en Babilonia. Y esta destrucción iba a llegar y llegó. En el 586, el pueblo de Babilonia destruyó a Judá por completo, destruyó el templo, los dejó de canto y se los llevaron cautivos a todos ellos. Lo que Dios le dijo a Habacuc que pasaría, pasó. A pesar de que Habacuc lloró, se quejó, no cambió la decisión del Señor, porque su decisión no iba a cambiar, ya estaba tomada, ya era determinada. Cuando Habacuc entonces en el capítulo 2, versículo 1, escucha la respuesta de Dios, él dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido, luego de que él se queja. Porque ¿cuál es la queja? ¿Cuál es la segunda queja que le trae entonces Habacuc a Dios cuando escucha la respuesta del Señor? Vaya conmigo al versículo 13 del capítulo 1. Dice, esta fue la respuesta de Habacuc cuando Dios le dijo lo que iba a hacer. Versículo 13, capítulo 1. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora a aquel que es más justo que él? O sea, Habacuc le está diciendo, ¿cómo es posible que tú vayas a enviar a una gente que es más mala que el pueblo de Judá para que ejerzan tu juicio para este pueblo que no es tan malo como ellos? O sea,
Tú vas a usar a un pueblo más malo que nosotros para traer tu juicio sobre nosotros. Eso para él no tiene como cabida. No tiene cabida en su mente. Por eso le dice, no eres tú Dios desde el principio, santo mío. O dice, tú eres santo Dios, tú no puedes permitir eso. Pero él mismo se contesta, dice, no moriremos. Para juicio los has puesto. Y luego se prepara a escuchar la respuesta. Para Habacuc no tenía sentido que Dios santo usase un pueblo impío, pagano, para traer la justicia de Dios sobre Judá. Él dice, nos van a sacar como si fuésemos peces del mar, nos van a tirar en sus redes, con sus anzuelos, nos van a juntar para luego sacrificarnos a sus dioses. Hermano, yo estoy resumiendo el libro, ¿ok? Te luego con calma lo lees. No es para menos la preocupación de Habacuc delante de Dios. Ciertamente, lo que Habacuc tenía en su mente era otra cosa, como que mira, dale una corrección, elimina a los impíos de nuestro país, llévate a todos los malos y tíralos para otro lado, y deja más que a los buenos aquí. Pero es que Dios conoce el corazón y sabe que no había ni uno bueno. De hecho, por años, Dios había levantado profeta tras profeta para hablarle al pueblo de Judá y llamarlos al arrepentimiento. Y ellos continuaban sordos. Ellos no se arrepentían, seguían caminando de mal en peor. Así que ya en este punto de la historia, ya Dios está determinado a llevar a cabo su juicio. Por lo tanto, ya Habacuc dice, bueno, pues entonces yo he de escuchar lo que tú vas a hacer y qué vas a decirme después de lo que yo te he presentado esta queja, que es lo que vemos en ese versículo 1 del capítulo 2. Él estaba ya, Habacuc ya dicho, bueno, pues Dios, ya yo te presenté mi queja, tú eres el que vas a responder, tú eres soberano, tú haces como tú quieres, aquí estoy. Y esto no debió ser fácil para Habacuc. Él está viendo qué es lo que está pasando, él espera una respuesta de Dios y la respuesta de Dios parece más difícil de lo que está actualmente sucediendo. Y tiene que prepararse para todo lo que viene. O sea, solamente es un adelanto. Y definitivamente esto nos recuerda algo, hermanos. Y es que cuando nosotros llevamos nuestras quejas delante de Dios en oración, porque llevamos quejas delante de Dios en oración, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Tenemos que estar preparados no solamente para hablar, tenemos que estar preparados también para escuchar cuál es la respuesta de Dios para nosotros. Y muchas veces la respuesta de Dios para nosotros no va a ser lo que nosotros queremos y esperamos. A veces la respuesta de Dios para nosotros va a ser difícil de escuchar y de atender, pero tenemos que prestar atención a lo que Él quiere hacer y tenemos que estar preparados para lo que Él va a hacer. Versículo entonces 2 hasta el 20 del capítulo 2, vemos la respuesta de Dios a la segunda queja de Habacuc. Primera queja, Señor, ¿por qué permites que la violencia esté encendida aquí en Judá? Dios le responde, no te preocupes, yo voy a destruirlos, voy a acabar con la injusticia utilizando a los caldeos. Segunda queja, ¿cómo es posible que tú uses a los caldeos para destruirnos a nosotros que somos más justos que ellos? Y ahora se propone entonces Dios contestar a esa segunda queja. Y la respuesta en resumen es la siguiente: los violentos e infieles van a ser enjuiciados. Por eso él le dice, versículo 2, entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas, la visión que está teniendo, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Aproximadamente unos 30 años entre la visión y la destrucción. Parece mucho, pero no tanto. Y entonces vemos qué es lo que va a suceder. En esta parte se presentan 5 ayes. En plural sería ayes o advertencia. Pero antes de Dios entrar a la advertencia en contra de aquellos que son malvados, en el versículo 4 nos encontramos entonces el clímax de todo el libro.
Mira lo que dice el versículo 4. Así es el orgulloso. Eso es Dios hablándole a Habacuc. Él en su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Lo que Dios le está diciendo es, el orgulloso es así como es. Y él le toca lo que le toca. Mas el justo por su fe vivirá. Ya mismo vamos a entrar un poquito más en detalle a qué significa eso. Porque nosotros cuando escuchamos el justo por su fe vivirá, como ya tenemos un concepto del Evangelio, del Nuevo Testamento, lo que entendemos es que por medio de la fe tenemos vida en Cristo. Nos hace fácil conectar eso, pero para Habacuc no. Porque Cristo todavía no ha venido. ¿Qué significa entonces que el justo por la fe vivirá para Habacuc, que todavía Jesús no ha venido? Para nosotros es fácil entender el justo por la fe vivirá, porque vivimos después de la cruz del Calvario. Porque nos recuerda que tenemos esperanza, nos recuerda que hemos sido justificados por medio de Cristo cuando ponemos en nuestra fe en Él. ¿Pero qué significa eso para Habacuc? Es la pregunta. Los versículos 6 al 20 comienza el Señor entonces a dar cuál es la respuesta de Dios hacia aquellos que son injustos, o sea, hacia los caldeos que van a venir a destruir. Dios les dice que no se van a quedar sin su merecido. ¿Me van siguiendo? Son los caldeos son un instrumento de Dios para traer juicio sobre Judá. Pero luego Dios mismo se va a encargar de darle a los caldeos lo que le toca. ¿Me va siguiendo? Porque finalmente la justicia de Dios es la que prevalece. Versículo 6 en adelante, hasta el versículo 20, vemos lo que son entonces los ayes. Y se los voy a resumir. Usted luego en su casa los puede leer con calma. Versículos 6 al 8. Le dice, por cuanto los caldeos despojan a otros de sus posesiones, ellos van a ser despojados. Versículos 9 al 11. Por cuanto los caldeos son codiciosos y codiciaron lo que no es de ellos para hacerse de lugares seguros, ni aun su fortaleza los van a salvar. Sino que, versículo 14, versículos 12 al 14. Por cuanto ellos van a edificar ciudades a la fuerza de sangre para esparcir su reino, Dios le dice, pero la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Ellos van a tratar de llenar toda la tierra con su reino, pero la contestación de Dios es que no se vistan, que no va. La tierra va a ser llena de la gloria de Dios. Versículos 15 al 17. Por cuanto los caldeos deshonrarían a la gente, ellos serían avergonzados por Dios. Y versículos 18 al 19, por cuanto crearon falsos dioses de palo y de piedra, las cuales no pueden hacer nada, ellos van a ser destruidos porque los ídolos no pueden hacer nada para salvarlos. Así que finalmente Habacuc recibe la respuesta. Los caldeos también van a ser destruidos porque la tierra va a ser llena de mi gloria. Y como dice el versículo 20, Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Queriendo decirle a Habacuc, tú no entiendes mis propósitos eternos, pero yo sigo en control aún en medio de las situaciones que parecen que están fuera de control. Cuando parece que la injusticia va a prevalecer, yo estoy por sobre la injusticia. Mi justicia prevalecerá y el justo por su fe vivirá. ¿Qué significaba entonces esto para Habacuc? Que en medio de la destrucción que iba a haber y que iba a sufrir Judá, aquellos que estuvieran agarrados del Señor, que confiaran en la palabra del Señor, iban a sobrevivir la destrucción que vendría. De hecho, si usted estudia el libro de Jeremías, se va a dar cuenta que Dios le dice a Jeremías, dile a esta gente que cuando vengan los babilonios no se resistan, sino que se vayan con ellos. Porque los que se vayan con los babilonios, que se casen, que fructifiquen y allí yo los voy a multiplicar. Los que obedecieron, fructificaron. Los que no, terminaron muertos. Dios dice y hace, promete y cumple.
Los que confían en Él son guardados en medio de las destrucciones más graves. Pero los que no confían en Él y tratan de salvarse por la suya, terminan destruidos. Wow. Dios gobierna soberanamente sobre todas las naciones. Él tiene el poder para traer justicia sobre este mundo. Por eso, ante su obra, toda la tierra tiene que callar. Él es el único y el único verdadero Dios. Él es el único justo, el único que merece alabanza y adoración. Nosotros, amados hermanos, vivimos en un tiempo difícil donde estamos viendo guerras en todos lados. Violencia por doquier. Y en medio de la violencia y en medio de la guerra, nosotros nos mantenemos en paz, porque nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de aquel en quien nosotros hemos confiado. Lo que nos lleva entonces al capítulo 3, que es la respuesta de Habacuc a la respuesta de Dios. Capítulo 3 es la respuesta de Habacuc a la respuesta de Dios, que lo que vemos que hace Habacuc es una oración en forma de cántico, que yo le puse por título, Con todo me alegraré. Este capítulo 3 es el capítulo que usted quizás más conoce de Habacuc, que más ha citado. Ahora conoce un poquito más del contexto en el cual Habacuc dijo lo que dijo. Dice, versículo 1, capítulo 3 de Habacuc, oración del profeta Habacuc en tono de sigionot. O sea, él convirtió esta oración en un cántico, en una alabanza. Versículo dice, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Naturalmente yo hubiera temido también. Si yo hubiera estado en el lugar de Habacuc, en el contexto que Dios me dijera, Carlos, tú has estado clamando por justicia para Puerto Rico y yo la voy a llevar. Los van a invadir, los dirán y los van a pasar por la piedra. O nos van a invadir whatever, cualquier país. Nosotros somos una isla tan pequeña que cualquiera nos pasa por encima. Pero tú confías que el justo por la fe vivirá. Y después que el Señor me muestre todo lo que va a pasar, y yo vea niños llorando y sufriendo, gente sin comida, gente siendo asesinada, gente siendo llevada cautiva, definitivamente tendría que temer. Pero Habacuc no se detuvo en el temor. Él temió cuando escuchó la palabra, pero siga leyendo conmigo, versículo 1, versículo 2. Él dice, aviva tu obra, oh Señor, en medio de los años, dala a conocer. Como quien dice, Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Date a conocer a las naciones, date a conocer a todo aquel que necesite conocerte, que los injustos sepan quién eres tú. Pero cierra diciéndole, en la ira, acuérdate de tener misericordia. Y este es el corazón de un hombre cuya confianza está en Dios. Que además de conocer su carácter santo y justo, que no va a dejar a ningún malvado sin llevar a juicio, también conoce el carácter compasivo y misericordioso de Dios. Cuán es importante para nosotros, amados hermanos, que nosotros reconozcamos que Dios ha de obrar en su justicia conforme a su santidad. Pero que también conozcamos que Él tiene un carácter compasivo y misericordioso. Que aún en medio del juicio que pueda traer el Señor, Él nos guarda conforme a su misericordia. Vemos que siempre la misericordia y la justicia de Dios están unidas. Siempre se los digo y se los recuerdo. Dios ejerce juicio, pero también se mueve misericordia para aquellos que confían en Él. ¿Qué hace entonces Habacuc? Comienza a cantar recordando las obras pasadas de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos en
en el discipulado de adoración, que nosotros cuando adoramos a Dios por su carácter, por sus obras pasadas, por sus obras, por sus promesas y por su futuro, ¿verdad? Que van dirigidas a promesas, o sea, carácter, obras pasadas y promesas. Comienza entonces Habacuc reconociendo el carácter de Dios. Y el versículo 3 dice: Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Está reconociendo el carácter. Y ahora comienza a hablar acerca de sus obras. Todo lo que él está hablando aquí no es lo que va a suceder, es lo que ya sucedió en el pasado con otros pueblos a los cuales Dios llevó justicia por haberse metido con Judá. Lo que Habacuc está trayendo aquí es un recuerdo del pasado para hacer de esa su confianza. Y comienza a cantar. Y hoy estoy ronco, pero quiero cantar. Su gloria cubrió los cielos y la tierra. Vamos para atrás. Lo voy a coger más bajo porque es que estoy demasiado ronco. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba escondido su poder. Y allí estaba, y allí estaba, y allí estaba escondido su poder. Ya sabes de dónde viene ese coro. Habacuc recordando lo que Dios había hecho anteriormente para librar al pueblo de Judá de otros pueblos opresores. El profeta Habacuc reconoce el poderío de Dios para vencer a sus enemigos. Él ha visto obrar justicia anteriormente y él continúa describiendo el poder de Dios. Él reconoce que Dios siempre ha socorrido a su pueblo en medio de su juicio. Sin embargo, lo que el profeta está experimentando es una visión mucho más grande. Por eso él dice: oí, se me conmovieron mis extrañas a la voz, temblaron mis labios, prudición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, porque lo que viene todavía sigue siendo fuerte. Su confianza no cambia la circunstancia, ni las circunstancias cambian su confianza. Él se propone estar quieto en el tiempo de la angustia. Él se propone estar quieto en el tiempo de la angustia. Versículo 16 dice: tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Wow. Hermanos, nosotros en el 2017 experimentamos el huracán María. Y aunque nos advirtieron de lo que pasaría, ciertamente no entendíamos bien qué era lo que realmente nos iba a pasar. No fue hasta 2-3 días después que comprendimos la magnitud de lo que significaría aquel huracán para esta isla. Yo que tuve la oportunidad de varias semanas, varios días después salir de Puerto Rico y ver desde las noticias en otro país cómo se veía Puerto Rico completamente destruido y poder observar, wow, qué destrucción llegó a Puerto Rico, que realmente uno pudo comprender un poco mejor. Ahora imagínese usted que ya con esa comprensión de lo que María es capaz de hacer, o de lo que María fue capaz de hacer, ese huracán tan poderoso, que nos digan nuevamente, hay otro huracán que es más fuerte que María, que viene para Puerto Rico. Prepárense. Definitivamente que nos vamos a estremecer. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es que si al igual que Habacuc vamos a permanecer
tranquilos aunque venga el día de la angustia. Nosotros no podemos controlar las circunstancias externas. Nosotros no podemos decidir qué tribulación, qué situación nos va a llegar a nuestra vida, qué circunstancia va a llegar hasta nuestro entorno, que nos va a hacer temblar. Pero sí nosotros podemos decidir permanecer tranquilos, porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y esto no solamente implica que quizás nosotros vamos a salir con vida de la situación, sino que en medio de la situación, la fe es lo que nos va a mantener con vida. ¿Me entienden, amados hermanos? Habacuc, él no vio esta destrucción. Jeremías la vio. Pero lo que él vio simplemente le estremeció. Habacuc no recibe promesa de que todo va a estar bien, de que nada va a pasar. Lo que él recibe es palabra de Dios de que en medio del juicio que vendrá, el justo por la fe vivirá. Por eso entonces en los versículos 17 al 19 Habacuc puede responder de esta manera, amado hermano. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de la sierva y por las alturas me hace caminar. Alabado sea. ¿Cuántas veces nosotros hemos citado esos versículos para fortalecernos en medio de las circunstancias? Pero aquí Habacuc no vio que algo cambiara. Simplemente su actitud hacia lo que vendría. Lo que nos enseña a nosotros, amados hermanos, que en medio de las circunstancias difíciles, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se ve entonces viviendo el justo por la fe? Lo vemos en el versículo 17 al 19. Aquel que dice que aunque no haya nada con qué comer, yo estoy alegre y contento porque tengo a Dios que es mi salvación. La pregunta que nos tenemos que hacer, amados hermanos, es que ciertamente es si realmente vamos a poder responder así o no. Porque a veces nos duele una uña y se nos quiere caer el mundo. Abrimos la nevera y lo que tenemos es un poquito de leche y galletas por soda y decimos, ay Dios mío, no tengo nada que comer. Se nos explota una goma por el camino y queremos que el mundo se nos caiga encima. Y nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Se lo ha preguntado porque yo me lo he preguntado. Es que se nos olvida, amados hermanos, que el justo por la fe vivirá. No es solamente que vamos a tener vida en Cristo, es que aún en medio de las circunstancias vivimos por la fe. Es muy diferente. Están unidas, pero se ven diferentes. Una me da salvación y una en medio de mi problema me recuerda que he sido salvo. Nuestro mayor problema ya Cristo lo resolvió. Entonces la invitación que nos hace Habacuc es a recordar que aun en medio del juicio, de las situaciones difíciles, yo debo vivir por la fe. Cuando nosotros conocemos que Dios es santo y justo y que no va a tener por inocente al culpable, tenemos que reconocer que nosotros mismos no hemos sido inocentes. La palabra del Señor dice que todos se rebelaron contra Dios y que por lo tanto todos han sido destituidos de su gloria. De hecho dice, no hay ni uno bueno, dice la palabra. Todos son injustos. Así que si venimos a ver el caso, nosotros también mereceríamos la destrucción.
Nosotros somos tan culpables como el pueblo de Judá, al cual le predicó Habacuc, y tan impíos y tan crueles como los caldeos, a quienes Dios utilizó para llevar juicio. O sea, nuestro destino debería ser ¿cuál? Destrucción. Sin embargo, y aquí es que entra la buena noticia, Dios en su justa ira tuvo misericordia. ¿Cómo tuvo misericordia de nosotros? Al enviar a su propio Hijo Jesucristo a la cruz. O sea, el único bueno, el único justo, el único inocente fue a la cruz del Calvario a recibir el castigo que tú y que yo merecíamos por haber desobedecido al Señor. El justo por el culpable. Y esa es la buena noticia de salvación. Que si nosotros hemos reconocido que el sacrificio de Cristo me hace a mí libre de mi pecado, de mi condena, al yo confesar mi pecado y poner mi fe en Él, entonces de ahora en adelante yo vivo justo, justificado por la fe. Ahora cuando Dios me mira, no me ve como un injusto, como un impío, sino que ve a Cristo en mí y dice: ahora, Carlos, tú eres justo. No porque eres bueno y te lo ganaste, no. Porque a cuanto has confiado en Cristo como Salvador, ahora toda su justicia, toda su bondad se te ha aplicado a ti y tú eres considerado igual que Él. Nosotros, cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo, hemos sido declarados inocentes a pesar de ser culpables. Nuestro mayor problema, amado, ha sido resuelto. Entonces, amado, mientras nosotros estamos a la espera de que Dios traiga juicio, porque la palabra dice que Dios va a traer juicio sobre las naciones y que dice que los malvados van a ser destruidos, nosotros entonces, en medio del caos, en medio de la violencia, vivimos por medio de la fe. La fe de que en medio de la maldad, la justicia de Dios va a prevalecer. La fe que aún en medio de la violencia, la destrucción, la escasez o la enfermedad, la gloria de Jehová va a llenar la tierra. La fe de que el Señor es nuestra fortaleza. Él es quien hace nuestros pies como de sierva y en nuestras alturas nos hace andar. O sea, Él nos capacita para soportar la prueba. Dios mismo es quien prepara nuestro caminar para que caminemos en y por fe, para que podamos vivir en gozo y alegría a pesar de las circunstancias injustas que podamos vivir y experimentar en este mundo. Porque finalmente nuestra salvación viene del Señor. Nuestra salvación viene del Señor. ¿Cuál es el llamado entonces para nosotros, amado hermano? Nuestro llamado es a permanecer quietos, aun cuando lo que veamos y escuchemos estremezca nuestro ser. Cuando vengan noticias que pareciese que son finales y destructivas, tenemos que aprender a permanecer quietos, confiados en el Señor. Nuestro llamado es a alegrarnos y a regocijarnos en el Señor, sea que tengamos o que no tengamos. Nuestro llamado es a descansar en Él en medio de todo lo que este mundo trae, recordando que el justo por la fe vivirá. Vivamos en fe, alegrémonos en el Señor, que es el Dios de nuestra salvación. ¿Y cuál es el llamado para aquel que todavía no ha rendido su vida a Cristo? Para aquel que todavía no ha entregado su corazón al Señor. Hay la mala y la buena noticia. La mala noticia es que Dios ha prometido que va a destruir a aquellos que son injustos, rebeldes, malvados. Y la palabra ya dice, como les decía ahorita, que todos somos malos. Y por lo tanto todos merecemos la ira de Dios. Por lo tanto, si tú no has entregado tu vida al Señor, tu destino es destrucción. La buena noticia es que ya Cristo fue a la cruz del Calvario para que tú puedas ser librado de esa destrucción, y lo único que tienes que hacer es decir: Señor, yo he pecado contra ti, yo reconozco mi maldad, yo reconozco mi rebelión, pero por causa de que Cristo el justo murió por mí en la cruz del Calvario, yo reconozco que su justicia me es aplicada a mí y hoy quiero vivir para ti. Es lo único que tiene que hacer aquel
que quiere vivir por fe delante del Señor. Finalmente, lo único que queda es preguntar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir escuchando la advertencia del Señor, pero viviendo de espaldas a Él? ¿O vas a responder en fe, entregando tu vida a Cristo? Hoy es día de salvación. Ven delante de Él y Él te dará fe para vivir como un justo. Dios y Padre bueno que estás de los cielos, vengo delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Ya tarde, Dios mío, para primeramente darte gracias, Señor. Gracias porque en tu ira tuviste misericordia de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de nosotros ser malos, nos tuviste por inocentes a través de Cristo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que no solamente tendremos vida eterna aquellos que hemos confiado en Cristo, sino que en medio de las circunstancias difíciles que vivimos cada día, el justo por la fe vivirá. Que podamos alegrarnos y regocijarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida, reconociendo que tú sigues en control de todas las cosas. A ti damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.